Amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández y yo soy psicoterapeuta y esto es Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio, un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Para este programa vamos a hablar sobre los problemas crónicos de salud en Estados Unidos. Hoy en Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Qué bueno que estás con nosotros. Recuerda, nos puedes escuchar a través de www.actualidadradio.com. También temas, sugerencias, comentarios, lo puedes hacer a través de la página www.alfredoayuda.com. También nos puedes escuchar a través de tu teléfono celular si vas a la aplicación Actualidad Media Group y puedes escuchar toda esa programación mucho más fácil ahora a través de tu teléfono celular. En el programa de hoy, en la producción, está Susana Pérez, en los controles para el aire está Tito Silva y en la grabación, el ingeniero Jesús Carreño, a quienes le damos las gracias a todos, porque sin ellos este programa no es posible, muchachos. Muchas gracias. Este tema de salud es uno de estos temas que ahora, con el cambio de presidencia, yo creo que a todos nos preocupa, ¿no? Los planes médicos, la condición física. Yo tengo familiares que en este momento están atravesando, mi padre quizás le he compartido, estaba atravesando una enfermedad crónica, ¿no? Una enfermedad que está recuperándose de cáncer. Lo que tiene que ver con los hispanos, yo creo que entramos mucho en los porcientos de personas que tenemos condiciones de salud médica y problemas de salud mental. Pero para tratar este tema y entenderlo mejor, porque todo aparenta ser que es un grupo grande de la población que estamos con problemas de salud médico y salud mental. Para tratar este tema, como le decía, nos acompaña el amigo de la casa, José Antonio Cisneros, el doctor José Antonio Cisneros, que es radiólogo, se especializa en imágenes. Bienvenido, doctor, qué bueno tenerlo de vuelta. Muchas gracias, Alfredo. Sé que es un experto en el tema de Obamacare y la salud mental pública. Pero en este caso vamos a estar hablando en particular de los problemas crónicos. Es que estamos más enfermos en Estados Unidos, estamos detectando más las enfermedades, tenemos más enfoque a atender ahora las enfermedades. Fíjate, las enfermedades tienen muchos orígenes, ¿no? Y tradicionalmente siempre pensamos en el origen biológico, es decir, un defecto genético, un agente causante de la enfermedad. Sin embargo, en el caso específico de las enfermedades crónicas, el estilo de vida es el más relevante en la aparición y en el mantenimiento del cuadro de la enfermedad. En este sentido, el estilo de vida americano en este momento está creando una inmensa epidemia de enfermedades crónicas. No es muy sano el estilo de vida, sobre todo la alimentación y la falta de ejercicio. Hay tres cosas que plagan actualmente la calidad de vida del americano. El primero es la alimentación, la mala alimentación, el apuro, la gente que trabaja muchísimas horas, trabajan 2 y 3 empleos, viven de paycheck en paycheck. Eso genera un gran estrés que se traduce en una alimentación de comida rápida. De ahí el gran éxito de las empresas de comida rápida, que todos los días las hay más. Claro. Y la gente se ha acostumbrado a no comer sentada, a no comer lentamente, a no comer en familia, sino a comer mientras trabaja. Eso crea dos aspectos que son disparadores de dos cuadros crónicos de enfermedad. El primero es la ansiedad y la depresión, y el segundo es la obesidad. Aquí estamos entrando ya con temas de salud mental inmediatamente, porque yo había leído que el origen de muchas de las enfermedades no es solamente el estilo de vida, son problemas de salud mental quizás derivados del estilo de vida, o sea, el origen sí, quizás porque el mismo, ¿no? Digamos que no es una enfermedad, las enfermedades crónicas de base psíquica no son de carácter endógeno, no son producto de una alteración de la química cerebral, etcétera, son exógenos, son causas externas. Es divorcio, es inseguridad laboral, todo eso crea un estrés enorme. En algunas personas ese estrés se manifiesta en aumento de la presión arterial, hipertensión arterial, claro, una enfermedad crónica, en cambios en los lípidos, hiperlipidemias, otra enfermedad crónica. Diabetes tipo 2, que ya se está viendo en adolescentes debido a la muy mala calidad de la comida, más el sedentarismo que lleva a los jóvenes a no salir a disfrutar del aire libre y a caminar y a jugar como los jóvenes de antaño, sino que son jóvenes que pasan horas de horas sentados frente a los videojuegos. O sea, se está creando un marco de comportamiento social que está creando la tierra fértil para problemas de carácter crónico, que aunque pueden ser manejados médicamente, todos los expertos coinciden en que el manejo de la enfermedad crónica es un manejo del estilo de vida, del cambio del estilo de vida. El problema es que el estilo de vida está asociado a la profesión, a la ciudad donde vives, al estrés. Miami es una ciudad estresante, el tráfico, la congestión, la agresividad de los conductores. Todo eso crea un marco de ansiedad
y de angustia, que es lo que ha aumentado pues el uso, por ejemplo, de los antidepresivos. Ujú. Enorme. Y luego, Los en ansiolíticos. aquellos pacientes que no aguantan la carga, entonces la adicción a las drogas. Es decir, la búsqueda de un escapismo que los lleva al consumo de la marihuana, al consumo de las drogas heroicas, a tratar de salir de ese entorno físico y humano agresivo, escapando a ese mundo pues de solaz esparcimiento que producen esas drogas en una etapa inicial, como O sea, tú mejor lo O conoces. sea, de esa manera podemos concluir entonces que una persona que viene del campo, que vive en el campo, en la montaña, vamos a decir, va a tener menos enfermedades crónicas, que es lo que estamos encontrando. Puedes escribir lo que sí, sí, sí. Es más, el tipo de enfermedades que se da en la gente que trabaja en áreas rurales, primero no es sedentaria, es gente que camina muchísimo, Correcto. es gente que tiene una actividad física grande, es gente que está en armonía con la naturaleza, no tiene el agresivo entorno porque no hay tanta densidad poblacional. Si tú vives en Utah o en el Midwest, tú no tienes esas colas de tráfico que tú ves aquí en Miami, ¿no? O esa necesidad de conmutar diariamente en automóvil 1 hora, 2 horas en el tráfico. Eso crea un estrés enorme que se traduce en cambios en la presión arterial, molestias, dolores osteomusculares. La epidemia que hay de dolor lumbar es una cosa impresionante. Pues, prácticamente tú no consigues a nadie que no se queje del dolor en la columna. Del dolor de espalda. Y eso es un dolor típicamente reflejo del estrés y de la mala posición de pasar horas y horas sentado. Y falta de ejercicio, ¿no? Falta de ejercicio. Sí. Ok. Esto es algo, sí, yo creo que es bien típico de nuestra cultura, pero ¿a quién le dice a alguien que vive en la ciudad que se vuelva al campo? Que regrese al campo. Bueno, lo que hay que hacer es estimular al paciente o a la persona que haga más actividad física externa a que salga a ambientes amplios, a los parques. El problema es que aquí la temperatura en el verano y en la gran cantidad del año no ayuda mucho, ¿no? Porque con tanto calor y humedad, tú vives realmente de una burbuja de aire acondicionado en otra. Sales de tu casa con aire acondicionado, entras al trabajo con aire acondicionado, el carro con aire acondicionado. Entonces prácticamente todo tu sistema de control de temperatura no funciona porque tú nunca sudas realmente, ¿no? Sí. Entonces eso es una de las cosas que más intoxica. Acuérdate que la sudoración es un proceso de excreción y de eliminación de toxinas, eliminación de toxinas. Entonces cuando tú la única forma de eliminar toxinas que tienes es orinar, entonces tú tienes otro problema de intoxicación. Aquí se queja mucho del calor, pero a menos que uno venga de las islas del Caribe o venga de Maracaibo, porque los maracuchos se encantan diciendo que allí sí que pasen calor. Acá hace calor, pero no es tanto. Lo que pasa es que uno no se va desacostumbrando, ¿no? Yo me crié en Puerto Rico y yo sentía más calor que aquí. Bueno, porque si tú te das el tiempo para ajustar tus sistemas de control térmico y sudoración, puedes enfrentar esas olas de calor. El problema es que si tú vives en aire acondicionado, esas glándulas sudoríparas se atrofian, entonces no sudas, ¿no? Y el problema aquí también es la humedad. Con una humedad de 80, 90%, no hay forma de sudar. Tú te vas, por ejemplo, al calor de Nevada, en Las Vegas, y a veces hace 100 grados, pero es un calor seco. Tú sudas, te refrescas y si tomas agua y te mantienes hidratado, pues no te pega tanto. El problema aquí es que esto no es un problema de tomar agua, es un problema de que la saturación de calor, de vapor, hace muy difícil respirar. Pero sí, el problema de la medicina con el paciente de control crónico es que tú puedes hacer las recomendaciones medicamentosas que tú consideres necesarias, pero hasta que la persona no cambie de ambiente y de estilo de vida, la cosa no mejora. Doctor, estamos hablando con el doctor José Antonio Cisneros sobre el tema de los problemas crónicos de salud en Estados Unidos. Estamos hablando de que más de la mitad de los estadounidenses tienen al menos una enfermedad crónica, una enfermedad mental o un problema con las drogas o alcohol, según estudios recientes. Las más comunes son las que decía, presión alta, diabetes. El alcoholismo. La evasión por el alcohol es algo importante, ¿no? Que siempre ha plagado a Norteamérica. De hecho, esa fue la razón a principios del siglo XX que surgió la ley de la prohibición. O sea, el problema... el sistema de vida americano es sumamente competitivo. Esa es nuestra ventaja global. Somos una nación de gente competitiva. Pero eso tiene un costo de hacerlo. Claro. La competencia tiene un costo de hacerlo. La competencia laboral, la competencia profesional, la competencia por las parejas, la competencia en todos los órdenes. Mira esta competencia política reciente, o sea, esto genera mucho estrés. Indiscutiblemente. Y ese estrés y ese tipo de vida que genera una campaña tan larga, tan complicada, tan agresiva, porque esta fue agresiva. Y es que la ves en todo, en las competencias, en las compañías por los empleos. O sea, es una nación
y una nación que en ese sentido, el estilo de americano es work hard, ¿no? Entonces, esa conducta social, tú ves otros países donde hay más vacaciones, la gente no se siente mal por pasar un mes o un mes y medio de vacaciones con su familia. Este es un país donde tú haces eso y la sensación de que estás perdiendo poder adquisitivo, de que si yo estuviera en mi trabajo estuviera produciendo o en mi negocio estuviera produciendo. Eso no se ve aquí hoy en día, un mes de vacaciones aquí en Estados Unidos. No lo hay. Es que aunque lo pudieras tener, la figura del workaholic, de la persona adicta al trabajo, eso aquí se ha dado. Y como hay una cultura de peer pressure, porque esa es otra cosa, ¿no? Tú te le dices a tu compañero que te va a pasar un mes en los parques nacionales americanos y te dice, bueno, pero tú estás loco, no vas a venir a trabajar. Te estás retirando. Tú te estás retirando, ¿no? O sea, la sociedad también te castiga el uso del tiempo recreacional. Y el ser humano no fue hecho para vivir tan hacinado y vivir tan rápido. Y además eso tienes también el estrés, que a mí me llama mucho la atención porque me veo afectado también por eso, que es el estrés de la información, la abundancia constante de informaciones. Porque eso también tiene un costo. El estar todo el día recibiendo noticias buenas y malas crea un estrés enorme. Fíjate la cantidad de gente que estaba diciendo no veo la hora que esta elección termine, porque ya uno estaba angustiado. Todos los días abría el canal, entonces era una noticia de un partido o del otro. O sea, ya la gente estaba angustiada. 3 meses más y aquí hubiera terminado un gentío con hipertensión. Hermano, no es solamente la información, es la variedad de información, porque a mí a veces por entretenimiento ponía Fox News y después me iba a CNN y volvía, y era como si vivieran dos universos paralelos. Sí. Yo decía, no puede ser que esté el enfoque tan y tan, era la misma noticia, sí, pero con totalmente ángulos distintos. Entonces no es solamente que te dan información, es que estás cargado de la tendencia que quieren crear dentro de los medios de información. Yo llegué a un momento que yo me limité a mí mismo durante esta campaña a media hora diaria de información. Así es, tuviste que racionar. Y no solamente eso, sino que yo creo que yo no soy un gran historiador de las campañas electorales anteriores. Yo solamente he vivido, creo que 4 campañas electorales, o 5. Pero lo que sí es que en esta en particular, y se hizo mucho énfasis en eso, se manejó mucho el miedo. O sea, en otras palabras, ambos partidos le metieron miedo contra el otro a su gente, ¿no? Y vamos a estar claros, ese bombardeo constante de propaganda, que lejos de decirte, vota por mí porque yo soy muy bueno, es infundir miedo, no votes por el otro porque te va a pasar esto y esto y esto y aquello. Ese miedo tiene consecuencias biológicas. Ese miedo aumenta la presión arterial, aumenta los triglicéridos, te produce ansiedad, comes más, te vuelves más agresivo. Los niños viendo la televisión, viendo ese tipo de cosas, oye, mira, menos mal que la cosa terminó, porque 6 meses más de campaña y aquí hubiéramos tenido una epidemia Sí, yo creo que está ya durando demasiado la campaña, ¿no? 1 año y medio que duró casi, pero este análisis lo hacíamos el otro día y es válido, ¿no? Acá la clase política de este país ha ido deteriorándose. Antes era visto que un político era una persona con dignidad, una posición de clase, de altura, era admirable una persona que era política. Hoy en día, y esto yo le aludo mucho a los mismos políticos, porque cada campaña, ya sea en primarias o en elecciones principales, las campañas están llevadas a base de mudslinging, como dicen en inglés, sí, tirarse el lodo uno al otro. Entonces, pero lo que están es deteriorando lo que es la figura del político. Entonces al final ganó y la mitad que haya ganado o la que haya perdido estaba esperando que iba a ser una persona que no estaba capacitada, que no tenía el temperamento o que era ladrón. Entonces la mitad del pueblo quedó desencantado porque piensa que no está capacitada la persona que va a gobernar. Entonces, no es que yo no estoy de acuerdo con la teoría o con la postura política o con la ideología que trae este individuo porque él cree que tiene que ser más conservador o más liberal. No, es que me convencieron de que esta persona no está capacitada para... Entonces ahora me crea a mí un miedo que el que está gobernando en este país, yo lo veo como incapaz de poder gobernar. Es verdad. Y entonces... yo creo que la campaña no fue llevada de ninguna parte bien. Yo puedo decir que contigo. Yo he votado, por ejemplo, yo he votado republicano y yo he votado demócrata. Yo, gracias a Dios, me crié en este país, llegué a un año de Cuba y soy ciudadano americano de los 9 años. O sea, de los 18 yo estoy votando acá. Y yo no he visto esta tendencia como la hay últimamente, donde se ha creado el miedo a que si el otro gana, esto es un desastre lo que va a haber.
Entonces hemos llegado al momento donde, bueno, la mitad de la población va a perder, o casi la mitad, porque ganó el que tuvo más, por lo general, más votos, ¿no? Aunque no es necesariamente aquí en Estados Unidos, pero vamos a decir, el que tuvo más votos electorales fue el que ganó. Pero hay un grupo muy grande que no votó por él, que ahora tiene el miedo. Y si hubiese sido de la otra manera, igual, hubiesen terminado con el miedo de que esta persona nos iba a robar, nos iba a llevar a una guerra, lo que sea. Sí, entonces, eso tiene un impacto, como estamos hablando en esto de las enfermedades crónicas, porque vivimos con temor, con angustia. Tenemos que ir a una pausa, doctor, pero cuando regresemos vamos a hablar un poquito sobre qué podemos hacer para poder hacerle frente a estas enfermedades crónicas que, según usted nos dice, yo estoy de acuerdo, son enfermedades que podemos prevenir en muchas ocasiones. Amigos, escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Recuerda, nos puedes escuchar a través de internet www.actualidadradio.com. También si vas a tu aplicación en el teléfono celular Actualidad Media Group, puedes escuchar toda la programación de Actualidad Radio a través de tu teléfono celular. Como dice el cuento aquí en la radio, igual que Agustín, ya yo bajé también la aplicación. Así que es mucho más fácil ahí a través de tu teléfono celular. También recuerda, nos puedes seguir en las redes sociales, @AlfredoAyuda, en Twitter, en Instagram y también en la página www.alfredoayuda.com. Puedes escuchar este programa y programas anteriores. También ahí me puedes enviar mensajes para sugerencias de temas, comentarios o hasta críticas. Si son del lugar correcto en el corazón, son bienvenidas, ¿ok? Así que muy agradecido. Estamos hablando del tema con el doctor José Antonio Cisneros, que es radiólogo, especialista en imágenes, hablando sobre el tema de los problemas crónicos de salud en Estados Unidos. Estamos hablando de que un 40% tenía al menos una afección médica crónica. Además, alrededor de un 18% habían sido diagnosticados, según este estudio, con una enfermedad mental en el año anterior. Y más o menos un 9% abusaron de drogas o alcohol en ese periodo. Doctor, los números son impresionantes. Los números son bastante preocupantes. Asustan. Y fíjate tú que aquí en el primer segmento hablamos sobre la importancia del ambiente y del estilo de vida en esto. Ahora viene otra cosa, y es cuando el paciente se da cuenta de que está enfermo crónicamente. Porque a veces las enfermedades todas tienen lo que se llama un umbral clínico. ¿Qué es un umbral clínico? Un momento a partir de la cual se hacen evidentes. Pero eso no significa que comenzaron ese día. Claro. Eso viene mucho antes, con cambios bioquímicos o cambios internos que no son realmente evidentes. Y ahí la importancia de la medicina preventiva. En otras palabras, de tener un médico primario al cual irse después de cierta edad, o probablemente hoy por hoy, a través de cualquiera de las edades, y hablar con él al menos una vez al año. Tomarse la presión arterial, tomarse la glicemia, hacerse exámenes de laboratorio, para tratar de establecer tempranamente correcciones a esos problemas que, de dejarse pasar, van a terminar creando graves consecuencias 1 o 2 décadas después, porque por eso es que son crónicos. Y todos los que tenemos planes médicos, esa visita al médico es gratis. Es gratis, pero eso se logró a través del proceso de Obamacare, porque antes básicamente la gente se aseguraba cuando tenía la sensación de que se iba a enfermar. Por eso era que los jóvenes no se aseguraban. Claro. ¿Verdad? La gente decía, no, ya yo estoy entrando en la década de los 40, 50, me han tomado un par de veces la presión arterial, la tengo alta, estoy orinando mucho en las noches, yo creo que ya llegó la hora de asegurarme por si acaso. Entonces, ¿qué pasa? La ecuación del negocio asegurador se alteraba, porque tú entrabas a un pool a asegurarte sabiendo que te ibas a enfermar, claro, porque estadísticamente era lo más probable que te enfermaras de una u otra cosa. Entonces, eso tampoco le convenía a las compañías de seguro, y esa era la razón por la cual las compañías de seguro, cuando entraban en la década de los 50 y 60, se deshacían de ti porque no les eras negocio, porque ya sabían que venían las décadas de problemas médicos inevitables. Entonces, ¿qué pasa? La nueva ley dijo, mire, no importa que el señor haya alguna vez tenido la tensión un poquito alta, o haya tenido azúcar en la sangre, o haya tenido algún tipo de trastorno psicológico, ese señor tiene que asegurarlo, porque es que antes esas condiciones previas prácticamente te eliminaban la razón de tener seguro, ¿no? Exacto. Entonces había un problema porque Medicare entra a partir de los 65. Entonces, a partir de los 50, 55 años, si tú estabas un poquito gordito y tú sabes, tenías un poquito la tensión alta, ya no eras asegurable. Entonces, entre los 55, los 50 y los 65, tú estabas por cuenta tuya. Y esa era la razón por la cual había 20 millones de personas sin seguro. No era porque no tenían plata muchos de ellos, era porque muchas personas por condiciones previas, una madre tenía un episodio, 2 episodios de asma en un hijo, y ese hijo no era asegurable más nunca, porque ninguna compañía quería echarse encima el costo de una vida de asmático.
Claro. ¿entiendes? Donde iba a hacer consulta con especialistas, test de alergia, etc. Entonces, la ley hizo eso y eso hizo posible que 20 millones de personas se incorporaran a eso. Y una de las cosas más ambiciosas de la ley, desde el punto de vista de retorno en inversión, era que si logramos que la gente vaya al médico preventivamente, una o 2 décadas antes, ese es un accidente cerebrovascular menos que llega a la emergencia. Claro. Ese es un infarto menos que llega a la emergencia. Ese es un diabético que no va a perder sus piernas y la visión 20 años después. Entonces, porque esos son los gastos. La gran mayoría del costo para la nación y para la economía de la salud ocurre en los últimos 10 o 20 años de vida. La mayoría de la gente pasa su vida saludable, gracias a Dios, a través de las vacunas y otras cosas. Y muchas otras intervenciones médicas son curativas. Te partes una pierna, te la reparan, te tienen que operar la vesícula, te operan y estás curado. Pero estas enfermedades crónicas, tarde o temprano, o no son curables, o es el ejercicio regular y no tienes que ir a un gimnasio, no tienes que conseguirte un entrenador personal. Caminar media hora diaria. Media hora diaria. Ahora en esta época aquí en Miami es un formidable porque uno te levanta tempranito o cuando baja un poco el sol y es fresco, es rico, es sabroso salir te a caminar. estacionas un poco más lejos de la entrada de tu trabajo, si es que no quieres salir a caminar. Mira, a mí me regalaron un Fitbit y estoy tratando de caminar un poquito más. Entonces, tú tienes que, si tú logras hacer un poco más de ejercicio, y nuevamente ejercicio no quiere decir trotar o que te entres a tomar clases de kickboxing, es solamente caminar un poco más. Si tú lo haces con intención, y eso el trabajar o el hacer ejercicio no es que estás ayudando a los niños o es que estás haciendo la cosa de la casa, es ejercicio continuo, vas a estimular tu cuerpo, vas a lograr que produzcas más de las hormonas que tienes que producir, vas a aliviar mucho más el estrés que tienes que aliviar. Pero hay cosas que son simples y sencillas, que hemos hablado en ocasiones acá en el programa, como por ejemplo la meditación. La respiración. Aprender a respirar. Aprender a relajar tu cuerpo, porque vamos creando tensión a través del día. Y estas son cosas que pueden ser tan simples como, mira, 3 veces a la semana te tomas un baño de agua tibia y te metes en la tina y te prendes una velita, pones un poquito de música y te pones a respirar con intención y logras relajar la tensión que tuviste acumulada del día. Parece mentira, pero cosas tan básicas como esto, con regularidad, vas a lograr quizás prevenir algunas de estas enfermedades crónicas. Como doctor, ¿qué otras cosas pueden hacer las personas que nos escuchan para poder prevenir algunas de estas enfermedades crónicas que son prevenibles? Que es lo más yo te voy a decir triste de todo. Que yo creo que hay 2 factores en esto del control de las enfermedades crónicas. El primero, los médicos tenemos que interrogar mejor a nuestros pacientes. No basta llegar y decirle qué es lo que usted tiene. Hay que preguntarle sobre su esfera psicológica, psíquica, sobre su vida sexual, sobre sus hábitos de consumo de alcohol, etcétera, pero en una forma honesta. No solamente cuál es la queja. Llenando un cuestionario. Sí, porque a veces el paciente, por ejemplo, tiene un conflicto matrimonial, tiene un problema de ansiedad porque va a perder su trabajo y eso no se lo dice al médico. Acuérdate que en esta idiosincrasia de nosotros, eso es un dato personal, eso no le interesa al doctor. Pues sí le interesa, porque el doctor tiene que verte en un concepto holístico, él tiene que ver al ser humano y su problemática. Y el otro factor de control es la familia y los amigos. Muchos de estos problemas de enfermedad se dan en gente que está muy sola, que lleva relaciones de amistad o familiares muy restrictivas, muy de no contarse las cosas como son, sino de aparentar una imagen de estar bien, sólido, cómo te va muy bien, me va muy bien, y no conversan, no hay catarsis, no hay esa socialización con amigos o con familiares, porque los familiares tienen también que mantener un ojo avisor. Ese hijo que se está excluyendo, que ya no sale a reunirse con el resto de los familiares, que se queda en la sala de videojuegos y de ahí no sale nunca, que casi no habla con sus padres. Esos son alertas de que hay un conflicto que puede estar generando una condición propensa a trastornos alimentarios. Esa muchachita que ya no quiere salir porque tiene un conflicto de apetito. O ese papá que tú invitas a salir y ya no quiere salir los domingos a almorzar, o no quiere salir al parque, que quizás está entrando en depresión, o se está sintiendo que no está fuerte, o quizás está empezando a tener primeros signos de Alzheimer y le tiene miedo a que no va a saber qué decir en un momento dado. Mira, una vez vi yo un seminario en Boston hace muchísimos años, cuando empecé mi actividad médica aquí en los Estados Unidos, decía que la depresión era una de las enfermedades más subdiagnosticadas en los Estados Unidos. De hecho, en el interrogatorio de todos los pacientes, normalmente con los médicos no interrogaban ni siquiera 3 preguntas asociadas a depresión. Wow, qué increíble, ¿no? Nunca le preguntaban, ¿usted alguna vez ha considerado suicidio, por ejemplo? ¿Usted tiene periodos en los cuales
no quisiera trabajar y dejarlo todo. Nunca preguntan esas cosas. Y entonces decían que cuántas depresiones clínicas ya evidenciables pasaban por una oficina médica y no le detectaban. checaban la presión arterial, bien, en los triglicéridos, toda la parte fisiológica, bien, pero no había una sola pregunta en el interrogatorio. Decía, amigo, ¿usted es feliz? Hay preguntas básicas, por si te estás haciendo tú la pregunta, ¿no? ¿Hay cambios en tus patrones de alimentación, de sueño? ¿Tienes problemas de concentración, de memoria? ¿Te ha bajado la libido? ¿Estás teniendo más dificultad para disfrutar de la vida? Esas son algunas de esas preguntas básicas para Entonces, si detectar tu médico la no te depresión. hace eso, ya es tu médico general, en realidad no está haciendo una buena medicina, porque eso es parte del contexto que crea el marco para la aparición de una enfermedad crónica. Qué bien. Doctor, se nos está acabando el tiempo. Consejo final para las personas que nos están escuchando y entienden, reconocen que acá en Estados Unidos tenemos un problema severo de enfermedades crónicas, de problemas de abuso de alcohol y de drogas. Mensaje final para los que nos escuchan. Hacer un serio inventario del estilo de vida que se está llevando. Si llevas un estilo de vida sedentario, si tu alimentación es mala, si tus relaciones humanas con tu familia y tus amigos no son satisfactorias, tú estás creando todos los elementos para el establecimiento de una enfermedad crónica. Después vas a pasar el resto de tu vida tomando pastillas para algo que has podido prevenir, mejorando tus relaciones personales, haciendo más ejercicio y comiendo mejor. Qué bien, qué bien. Sé que tienes en las redes sociales y tienes una página donde las personas pueden seguir para tengo un información. audioblog que se llama doctorcisneros.com, así mismo como se escribe, doctorcisneros.com, y ahí pongo y muchos otros programas donde tengo la oportunidad de exponer mis ideas en relación con esto. Doctorcisneros.com. Lo recomiendo muchísimo también. Así que muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y amigos, ustedes también, gracias por la sintonía. Y al final se trata de tener calidad de vida. Sabes que en psicología hay una nueva tendencia que se llama psicología positiva. Se trata no solamente de no tener una enfermedad, no es que ya no padezca de algo, es que la vida debe ser algo que valga la pena vivir. Estás disfrutando la vida como tú sabes que la podrías disfrutar. Estás teniendo la calidad de vida que tú quieres tener. Si no, eres tú el responsable de eso. Tú tienes que tomar las medidas. Pero todo comienza, acuérdate, con la máquina que vinimos, ¿no? Con el aparato, con el cajón en que andamos. Tienes que atender tu cuerpo. Tienes que atender tu cuerpo, las necesidades que tiene ese cuerpo, para que no desarrollen muchas de estas enfermedades crónicas que estuvimos hablando. Así que, como les digo siempre, quiérete y déjate querer.